15 de octubre, Santa Teresa de Jesús. La primera lectura de esta misa de la fiesta de Santa Teresa, propia del día que celebramos, está sacada de un libro sapiencial, el Eclesiástico, que a veces lo habrán visto como Sirácida, porque se lo atribuye a Jesús o José ben Sirá o ben Será del siglo II a.C. El nombre eclesiástico se debe al uso que de él se hacía en la Iglesia, especialmente en la instrucción de los catecúmenos que iban a ser bautizados. En el primer versículo de la lectura de hoy leemos: Así obra el que teme al Señor, el que observa la ley alcanza la sabiduría. Esto se repetirá de distintas maneras en el Antiguo Testamento. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ahora, ¿por qué se ha elegido mencionar la sabiduría en esta fiesta? Desde luego, por la ciencia divina que nos enseña esta gran santa, Santa Teresa, por el don extraordinario de sabiduría con que la dotó Dios. Y dice también este texto: al que teme al Señor, Dios lo alimenta con pan de inteligencia y le da a beber agua de sabiduría. Es decir, el alma se alimenta y se deleita con los dones de la sabiduría. El espíritu se ve elevado por ella porque aprende a saborear las cosas de Dios. Y si a Teresa le fue revelada aquella ciencia y le hizo sabia y entendida, fue por saber ser pequeña ante su Señor. Y Jesús quiso revelarle a Teresa secretos de Dios que sirvieron a su santidad y a la de muchos más. La vida de Santa Teresa de Jesús es una vida luminosa, un camino de gran perfección hasta la íntima unión con Dios, de virtudes heroicas, de continuas pruebas, de grandes experiencias místicas y carismas, y de amor desbordante. Es la vida de una grandísima santa, siempre de buen humor, conservando el sosiego en momentos en que todos lo perdían y transmitiendo además de paz, alegría. No permitía que hablaran mal de nadie en su presencia y siempre dispuesta a perdonar. Y mucho hubo de perdonar, porque muchas fueron las injurias. Fue la gran reformadora del Carmelo, fundadora de las religiosas y frailes carmelitas descalzos. Nace en el siglo de oro español y ella es eximia exponente de su tiempo. En 1492 se había concluido la Reconquista, reinaban los reyes católicos, era descubierta América. Del siglo XVI son grandes santos españoles como San Ignacio, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara, San Pascual Bailón y muchos más. Y también en la España de ultramar, en América, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano, el Santo Obispo Toribio de Mogrovejo y otros. España tenía entonces unos 9 millones de habitantes. Entre ellos había 500.000 moriscos, es decir, moros convertidos, y 300.000 judíos conversos. Sin embargo, tantos unos como otros eran conversos, muchos de ellos en apariencia. Este es el siglo también de grandes acontecimientos, algunos tristes, como la aparición de la herejía protestante, del anglicanismo, y otro contemporáneo de estos, pero de signo contrario, una gracia enorme para la Iglesia, la aparición de la Santísima Virgen en México. España tuvo que verse enfrentada al protestantismo que de Alemania sobre todo se extendía por toda Europa. Para evitar que estas ideas entraran en España se fundó la Inquisición. Los moros asolaban las costas españolas desde África, los piratas asaltaban los barcos que venían de América. Era tiempo de gloria y de miserias, Trafalgar y Lepanto, grandes santos y viles asesinos, prosperidad y pobreza. Y es cuando aparece esta santa, descendiente de judíos conversos judaizantes, para brillar en medio de tantos claroscuros y para remediar la relajación de costumbres que se había infiltrado en los conventos. Este siglo es el siglo de las grandes reformas de las órdenes religiosas, y no solo de los carmelitas. Es el siglo en que más brillaron las ciencias y centros de cultura. Es el siglo de Cervantes y Lope de Vega, el llamado siglo de oro español. Y Teresa nace el 28 de marzo de 1515. En su familia se vive la piedad religiosa. Por las noches se reza el rosario, se lee vidas de santos, pero también se reúnen a contar historias como las hazañas contra los moros y las aventuras de América.
De pequeña lee el libro Flos Sanctorum, la flor de los santos, con la vida de Cristo y de los santos. Ella leía y su hermano Rodrigo la escuchaba atentamente. Y Teresa un día lo anima a ir a tierra de moros y morir mártires por Cristo. De hecho, lo intentaron un día, pero al descubrir su fuga, salieron a buscarlos. Habiendo salido ya de la casa de sus padres y de la puerta de la ciudad, estando ya por el puente que estaba junto a la ciudad, le salió al encuentro un tío suyo y lo volvió a su casa. El suceso de la fuga sucedió cuando ella tenía unos 7 años. A partir de esa fecha siguió su vida normal, de familia, dedicada a sus estudios y a la vida de oración. A los 13 años, estando en plena adolescencia, con una inteligencia muy despierta, mucha afectividad, muchas ganas de saber, comenzó a leer libros románticos y empezó, como ella misma dice, a gastar muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio, aunque escondida de mi padre. Era tan en extremo lo que en esto me embebía que si no tenía libro nuevo, no me parece tenía contento. Esto nos llevó a alejarse de las oraciones y a buscar las vanidades del mundo, y así entre los 13 y los 15 años, por leer tantos libros de amores con una pasión exagerada y escondida de su padre, se fue enfriando espiritualmente. A esto se unió una pariente con sus conversaciones mundanas y también hubo amoríos con un primo, aunque duró poquísimo, porque el padre le internó en el colegio de las Agustinas fuera de Ávila. Teresa tenía 16 años. Al principio estaba contrariada, pero poco a poco se olvidó de los libros románticos y de las galas del mundo y comenzó a crecer espiritualmente, sobre todo con el trato con una hermana que le enseñó a hacer oración. Estando en el colegio enferma gravemente, sale de ella y regresa a Ávila. Es en su casa paterna donde madura y decide su vocación religiosa. Se lo dice al padre, quien no le da permiso para dejar la casa e ingresar a un convento. Entonces decide escaparse con su hermano Antonio, otro de los hermanos. Eran muchos. Acompañada del hermano se fuga y va al convento de las Carmelitas de la Encarnación de Ávila. Enterado don Alonso, el padre, de lo sucedido, reacciona con resignación. Va al convento a verla para tranquilizarla y le da su bendición. El 3 de noviembre de 1537 es el día de la profesión suya religiosa. Al año de su profesión le vino otra vez una extraña enfermedad. En vista de que los tratamientos médicos de Ávila no funcionaban, su padre decide sacarla del convento con el permiso correspondiente y llevarla a curar a otra parte donde había una famosa curandera. Allí la salud empeora y el padre decide regresar a su casa de Ávila con Teresa. Ella se le encuentra, según los médicos, afección al corazón y a los pulmones. La noche del 15 de agosto de 1539 pierde los sentidos y queda como en coma durante 4 días. La dan por muerta. En su convento, la Encarnación, abren su sepultura. En la Moraleja, que es un convento de frailes, le hacen las honras fúnebres, pensando que ya había muerto. Solo su padre evitó que fuera enterrada, contra la opinión de todos. Estaba como en catalepsia, ¿no? Aferrándose a la idea de que todavía vivía, aunque no daba señales de vida. Él decía con insistencia, esta hija no es para enterrar. A los 4 días volvió en sí. Regresa al convento, hacia la Pascua de 1540, se inició una lenta y progresiva mejoría por mediación de San José. Y poco a poco comienza a hacer vida común con las religiosas. Pero ya curada, el gran fervor anterior comienza a entibiarse, se siente estancada espiritualmente. El demonio le hace creer que lo mejor era dejar la oración, y la dejó durante el año 1543. La misma santa nos dice, sabe el traidor, el demonio, que el alma que tenga con perseverancia oración la tiene perdida, y que todas las caídas que le hace dar la ayudan, por la bondad de Dios, a dar después mayor salto en lo que es su servicio. No fue fácil orar y luchar contra las distracciones de la imaginación, la loca de la casa, como la llamara ella, pero valió la pena y el triunfo fue su premio. En el año 1554, con 29 años de edad, comienza su conversión definitiva y su entrega total a Dios. Y a partir de aquí avanza con pasos de gigante hacia la santidad. También empieza a tener experiencias místicas que la turban porque no sabe si son auténticas, especialmente visiones intelectuales, locuciones interiores, arrobamientos. Y ella siempre buscaba confesores para estar segura, y si era posible santos y letrados.
como las visiones empezaron a crecer, uno de los confesores empezó a decirle que claramente era demonio. Dice, mandándome que ya que no había remedio de resistir, que siempre me santiguase cuando alguna visión viese y diese y rechazara, porque tuviese por cierto que era demonio. Entre 1558 y 1560 tuvo muchos arrobamientos, ímpetus, raptos de amor y también la experiencia de la transverberación. Según cuenta la santa, en una visión de un ángel, no era grande, dice, sino pequeño, hermoso, mucho, el rostro encendido, que parecía de los ángeles muy subidos, que parecen todos se abrazan. Deben ser los que llaman querubines, que los nombres no me lo dicen. Veo que en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles a otros, y de otros a otros, que no lo sabría decir. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle me parecía la llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay que desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que miento. Los días que duraba esto andaba como embobada. No quisiera ver ni hablar, sino abrazarme con mi pena, que para mí era mayor gloria que cuantos hay en todo lo criado. La gracia de la transverberación se repitió varias veces. Hay una maravillosa escultura en mármol de Bernini sobre la transverberación, también llamada del éxtasis de Santa Teresa. Está en Roma, en la iglesia de Santa María de la Victoria. Bueno, a la santa le faltaron duras pruebas y sufrimiento. Algunos de sus confesores no creían en sus visiones, en misticismos, y la hacían dudar y la desanimaban. Y razones no faltaban, porque ha vivido un fraude muy grande. Una Sor Magdalena de la Cruz, que durante 40 años había engañado a todos que la creían santa. Al final fue enjuiciada por la Inquisición y ella se arrepintió y declaró en su apuración pública que a los 12 años había hecho un pacto con el demonio y que toda la vida había aparentado ser santa sin serlo. Bueno, hubo otros casos también. Por lo tanto, los confesores eran más que prudentes y decían, no, esto no, desconfiaban. Y llegó a haber una junta de teólogos para estudiar el caso de la Madre Teresa. Y hubo consenso. Según su parecer, lo que le pasaba a la Madre Teresa era obra del demonio. Así que ella comenzó a dudar, pero el Señor la devolvió a la paz reafirmándole, no hayas miedo, hija, que yo soy y no te desampararé, no temas. Bueno, entre los que conoció la Santa Madre fue San Pedro de Alcántara, otro grandísimo santo, franciscano. Ella tuvo mucha amistad, se encontró varias veces con él. Él le recomendó fundar conventos sin renta y le aseguró que iba por buen camino. Cuenta Santa Teresa que San Pedro era de grandísimas mortificaciones y penitencias, y lo describe así: era muy viejo cuando le vine a conocer, y tan extrema su flaqueza que no parecía sino hecho de raíces de árboles. Con toda esta santidad era muy afable, aunque de pocas palabras, si no era con preguntarle. En estas era muy sabroso porque tenía muy lindo entendimiento. Fue su fin como la vida, predicando y amonestando a sus frailes. Después de muerto, dice, lo he visto muchas veces con grandísima gloria. Díjome la primera que se me apareció, que bienaventurada penitencia que tanto premio había merecido y otras muchas cosas. Bueno, empieza en la santa sus ansias de reforma porque ven cómo ha decaído la religiosidad, la relajación, cómo algunas religiosas vivían como ricas, con empleadas y buena comida, mientras otras debían buscarse los alimentos, casi de limosna, pues cada una debía buscarse la comida, dada la pobreza del monasterio. Por otra parte, había mucha relajación en cuanto al silencio, a la vida de oración. Y a esto se añadió el fuerte deseo que Dios le inculcó de hacer algo para remediar tanto mal que hacían los protestantes en Europa. Y para ello determinó llevar una vida religiosa más perfecta. Ella misma nos lo dice. En este tiempo vinieron a mi noticia los daños de Francia y el estrago que habían hecho estos luteranos y cuánto iba en crecimiento esta desventurada secta.
Hoy, ¿qué dirían hoy? No? Hoy no se puede decir estas cosas. Díome gran fatiga y como si yo pudiera algo, fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Parecíame que 1000 vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que allí se perdían. Y determiné hacer ese poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, es decir, las otras monjas, confiadas en la gran bondad de Dios, que nunca falta de ayudar a quien por él se determina a dejarlo todo. Y comienza su reforma, pero la cosa no fue fácil. Mucho hostigamiento, contradicciones, oposiciones, burlas a la reforma que ella proponía, dificultades de todo tipo. Hasta que llega el primer monasterio, San José de Ávila, en 1562, que comenzó con 4 aspirantes y entronizando el Santísimo Sacramento. Pero también pronto vino la oposición al monasterio para que lo quitaran. Es que el demonio nunca duerme. La comunidad, con su priora, que era ella, seguían sujetas a los superiores carmelitas calzados, aunque el convento estaba bajo la autoridad del obispo. Pero los conflictos eran muy grandes entre esta reforma y los que ya estaban. Recién en 1567 el general de la orden le da permiso a la madre para fundar nuevos conventos en cualquier parte del reino de Castilla y al mismo tiempo le otorgaba autonomía, solo dependerían de él. Durante los viajes para las fundaciones pasó por muchas penurias. Tuvo mucho que sufrir por no encontrar comida, tener que alojarse en malas posadas y por muchos accidentes y malos momentos que ella soportaba admirablemente. Y fue fundando conventos unos tras otros en las 2 Castillas y en Andalucía. Tenía la madre Teresa 52 años cuando comienza su aventura de fundadora. El conflicto con los calzados fue muy grande, muy grande. Incluso hubo sacerdotes descalzos como Gracián, Antonio de Jesús, Mariano, Juan de la Cruz, santo, que fueron recluidos. Hasta la santa tuvo que apelar al rey Felipe II, que tomó cartas en el asunto para apoyar a los descalzos. Bueno, hay mucho más para decir. En total, 17 fueron los conventos fundados por la santa. El primero, en 1562, San José de Ávila. El último en Burgos, San José de Santa Ana, en 1582. Después de la fundación de este último, la madre que pensaba ir a Ávila, donde era oficialmente la priora del convento, al final tiene que detenerse en Valladolid y pasa después por Medina del Campo y termina desviada. Yo me ahorro muchísimo porque es tanto lo que hay para decir. Desviada a Alba de Tormes porque la duquesa Alba había pedido que ella estuviera ahí. Y bueno, ahí es donde muere ella. El jueves 4 de octubre de 1582, tras haber estado 5 días en cama, entregó su alma al Señor como hija de la Iglesia. Muere el 4 de octubre. Al día siguiente, 15 de octubre, y no me equivoco, no fue 5 de octubre, no existió 5 de octubre de 1582, porque hubo un reajuste realizado en el calendario por el Papa Gregorio XIII. De ahí cambió del juliano al gregoriano, y fue justamente ese segundo día, el 15 de octubre, sepultada en el coro bajo de la comunidad. Habría infinidad de cosas para decir, como por ejemplo la bilocación, los éxtasis, la levitación, la ciencia infusa, el don de profecía, conocimiento sobrenatural, todo. Vamos a terminar con las poesías místicas y mencionando brevemente las obras de ella. Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Y sigue, por supuesto. Y aquella otra tan famosa, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. La santa es canonizada en 1622 por el Papa Gregorio XV, en unión con Isidro Labrador, Ignacio Loyola, Francisco Javier y Felipe Neri. Es patrona de España. Pablo VI la declara doctora de la Iglesia en 1970. Los
En su obra tenemos el libro de la vida, es el primero que escribe, es más espontáneo, es más fresco, es reflejo de su personalidad, su experiencia humana y sobrenatural. Luego está El Camino de Perfección, una guía de espiritualidad que está dirigida a las monjas del monasterio de San José de Ávila, y el otro famoso Castillo Interior, o llamado también Las Moradas. Es el culmen de esta escritura literaria mística de Santa Teresa. Fue escrita cuando llevaba probablemente más de 10 años recibiendo visiones, experiencias espirituales. Y la compuso en el convento carmelita de Toledo, a petición de los superiores como guía para toda la comunidad. Tras una visión se le aparece la estructura de la misma que está levantada para describir el camino del crecimiento espiritual como un castillo, todo de diamante, muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos. Así como en el cielo hay muchas moradas. Para alcanzar la unión divina, la gracia completa, hay que superar 7 pruebas, moradas o paradas. Las 3 primeras pretenden abandonar todas las cosas terrenales. Las 3 siguientes inciden en la iluminación para llegar a la unión mística en la última. Alabado sea Jesucristo. Santa Teresa de Jesús ruega por nosotros.